Bueno, pues espero que estén bien todos, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios que nos permite llegar hasta este momento del día, tener nuestro devocional. Y pues vamos a comenzar entonando un canto que se llama Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, ahí está en la pantalla. Sí lo ven, ¿verdad, hermanos? Sí. Ok. Bueno, vamos a cantar esta alabanza y después vamos a hacer una oración. Y para que si alguien tiene peticiones, agradecimientos, pues los pueda expresar. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Hermanas, no sé si tenga alguien alguna petición, agradecimiento que quisiera compartir para poder hacer la oración. Hermano Cristian, Sí, hermana. bueno, yo quiero agradecerle al Señor por todo su amor misericordioso y quiero pedir también por mí, porque hoy día tengo doctor a las 5 y tanto, pedí ahora un neurocirujano, porque estos dolores de ciática ya me tienen loca en los dos lados ahora. Ándele. Así que voy a verme con un neurocirujano. Ok, muy bien, hermana. Gracias, hermano. Ya anotamos la cita. Digo, la petición. ¿Alguien más, hermanas? Hermano, yo doy gracias por un nuevo día y todo lo que Dios nos da. Y también mi petición es también por mi salud, hermano, que no me he sentido, bueno, me he sentido un poco mal también, para que Dios sobre en mi salud. Ok, hermana. Muy bien. ¿Alguien más, hermanas? Pues igual, hermano, dándole gracias a Dios por todo, porque Dios es bueno siempre y por todas las peticiones de cada hermano, incluyendo, pues sabemos que siempre hay peticiones de salud, también pidiendo por las peticiones de salud y darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Muy bien. Mm. ¿Alguien más?
Pido oración por la congregación de aquí de Allende, por varios hermanos que estamos eh, pues padeciendo estas pruebas y que em, pues ha escalado más allá, hermano, y da mucha tristeza. Sí, hermana. Claro que sí, hermana. Claro que sí. Vamos a hacer oración y pues lo único que nos queda, hermanos, es todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, nuestros problemas, las pruebas, todo de dejárselo y depositárselo a manos de nuestro Dios, hermano. No, a veces no hay más que hacer, y más que aprovechar la bondad de nuestro Dios, su misericordia y depositarla en sus manos. Este, entonces, pues vamos a orar, hermana, vamos a orar y por todos nosotros, por las situaciones de salud física, también lo espiritual y por aquellas pruebas que cada uno está enfrentando, ¿verdad? Que Dios dé fortaleza para salir adelante. Vamos a orar así como estamos. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, Padre, dándote muchas gracias por la vida y la salud que nos das, o la salud que tenemos en cierta medida, Padre. Sabemos que algunos hermanos, hermanas están pasando situaciones, pero agradecemos, Padre, porque eres bueno con nosotros. Tenemos vida, tenemos oportunidad de seguir adelante, tenemos a nuestra familia en la sangre, en la carne y también nuestra familia espiritual, Padre, y agradecemos por ello. En esta hora, Padre, queremos también ponerte en tus manos, Padre, pues nuestro día, nuestra semana, Padre, y nuestras actividades, sabiendo, Padre, que nos encomendamos también a tu voluntad, aunque nosotros tenemos planes en la semana, actividades que queremos hacer, pero sabemos que todo está bajo tu mano y pues el permiso que tú nos otorgas. Padre, también en esta mañana queremos poner en tus manos, en especial nuestras hermanas, en las situaciones de salud que están pasando, nuestra hermana Andrea, nuestra hermana Violeta, nuestra hermana Lourdes, Padre. Por favor, te pedimos que obres en los médicos que le están tratando, en los tratamientos, las citas que están llevando, los medicamentos que toman, Padre. Por favor, la depositamos en tus manos. Obra, Padre, conforme a tu voluntad en su cuerpo, en los médicos con sabiduría para poderles tratar y ayudarles de la mejor forma, Padre. Tú sabes, Padre, que son hermanas fieles a ti, hermanas que se esfuerzan en hacer tu voluntad, Padre. Por favor, dales esa pronta recuperación y que estos detalles de salud no sea un problema para no continuar con sus actividades. También, Padre, en especial queremos poner en tus manos a la congregación allá en Allende. Tú sabes, Padre, cuáles situaciones están enfrentando, qué pruebas, qué dificultades están pasando, Padre, y rogamos mucho de tu dirección, de tu bendición y sobre todo, Padre, que les des paciencia, sabiduría para poder enfrentar estas situaciones por las que están pasando y siempre buscar el beneficio espiritual, sabiendo, Padre, que tú te agradas eh, cuando hacemos y reconocemos de nuestros errores y buscamos arreglarlos. Por favor, Padre, ayuda a nuestros hermanos, sobre todo para llevar esta situación y que pueda llegar a un buen término y puedan seguir creciendo, madurando, aprendiendo y corrigiendo todo aquello que tengan que corregir. Padre, en general nos depositamos en tus manos a nuestras familias, a la iglesia de tu Hijo, Padre, donde quiera que se encuentre, porque sabemos que no solamente nuestros hermanos que han expresado peticiones tienen algo que solicitarte, sino todos, Padre, tenemos situaciones, dificultades, también cosas que agradecer, Padre, y todos te lo dejamos en tus manos. Gracias, Padre, porque eres muy bueno con nosotros, porque a pesar de las situaciones que a nuestros ojos pudieran ser difíciles. Sabemos, Padre, que tú tienes una lección para cada uno de nosotros en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a mejorar. Ayúdanos, Padre, a verdaderamente abrir los ojos y aprovechar toda situación y oportunidad para crecer y salir adelante. Padre, ponemos en tus manos también este momento en los cuales hemos de estar meditando en tu palabra para que nos ayudes, Padre, a aprender una buena lección el día de hoy y que podamos también, pues, seguir adelante en estos tiempos en los cuales necesitamos acercarnos más a ti. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos, pedimos, suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Voy a aceptar aquí. Les voy a compartir pantalla. Y
Vamos a continuar con esta lectura, hermanos, que estamos teniendo. Y, y pues ya se ha estado avanzando en este estudio de Juan. Estamos en el capítulo 6 y pues ya se terminó esta porción del versículo 16 al 21, cuando pues los discípulos van cruzando hacia Capernaum, el mar de Galilea, y enfrentan una situación complicada, ¿verdad? Lo hablamos devocionales anteriores, ¿verdad? En algunas aplicaciones que hicimos acerca de esas situaciones difíciles, ¿verdad? Que se nos vienen, pero es importante siempre recordar quién está con nosotros, ¿verdad? Algo que se le demanda a los discípulos en esta porción precisamente es su falta de fe, ¿verdad? Esa falta de fe que ellos tenían y son llamados, ¿verdad? A realmente reconocer con quién están. Entonces, creo que también es un llamado para nosotros que ante toda situación difícil, complicada que pudiéramos pasar, no debemos olvidar del lado de quién estamos, ¿verdad? Del lado de quién vivimos y quién nos puede sacar adelante de cualquier situación. Entonces, estaba escuchando por ahí un poco del devocional pasado y pues llegaron hasta el verso 21. Recuerden que les daba el consejo, ¿verdad? Si hay una porción donde tenga un pasaje paralelo, que es en el caso de esta porción de Juan 6 16 al 21, que es también Mateo 14 y Marcos 6, que la pudiéramos también leer para entender pues toda la lección completa, ¿verdad? Y sacarle el mayor provecho. Entonces, vamos a continuar un poco más adelante. Em, en el verso 21, vamos a leer a partir del verso 21 hasta el 24. ¿Sí? Es más, vamos a llevarlo hasta el 29, porque creo que esta porción es un verso importante de esta parte. Entonces, 21 para empezar con lo que hace, concluyo 21 y nos vamos hasta el 29. Entonces, si podemos, vamos a leer un verso cada quien. Voy a empezar con el 21 y luego en este orden vamos a mencionar tres hermanas, hermana Andrea, hermana Basilia, si puede, y hermana Violeta y después ya indico las que siguen, ¿ok? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al el Señor. Hermano, disculpe, no puedo leer. A hermana Lourdes. Sí, es cierto, me dicho que no podía leer, ¿verdad? Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Muy bien. Ahora nuestra hermana Ceci, nuestra hermana Erika, si puede leer dos versos más, hermanas, 25 y 26. Hermana Ceci, luego hermana Erika. Y hallando al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, le llevé hasta este verso 29 porque nuevamente, hermanos, hermanas, tenemos que darnos cuenta que el tema no ha cambiado. El propósito de este escrito que estamos llevando no ha cambiado. Cada evento, cada historia, cada señal, prodigio, milagro que Jesús ha hecho, que hemos estado estudiando, nos va llevando hacia lo mismo, hacia el mismo propósito que el mismo Juan escribe aquí en los
capítulos finales de este libro con el mismo nombre, Juan, o el Evangelio según Juan, como lo conocemos, que el propósito es que creamos que Jesús es el Cristo. Dicho de otra forma, que es el enviado, el que Dios o al que Dios ha enviado, en este caso para salvar al mundo, ¿verdad? Para redimir, que Él es Dios. Entonces, sigue ese mismo propósito y aquí está en el verso 29. Entonces, vamos a regresar un poco y vamos a enfocarnos en el 22 al 24. Voy a darle nuevamente lectura y no sé si tengan algún comentario que hacer al respecto. Vamos a la lectura así general, algo que les llame la atención, ¿verdad? Entonces, ya vemos que Jesús y los discípulos llegaron al otro lado del río, llegaron a Capernaum. Recuerde que estaban, vimos un mapita por ahí, estaban por la región ahí de Tiberias y cruzaron, llegaron a Capernaum. Entonces dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. A ver. ¿Qué es lo que notan aquí ustedes de estos versos 22 al 24? Adelante. ¿Alguien? 22 al 24. Hermano, Sí, hermana. que en cierta manera la gente igual estaba atenta a Jesús, estaba buscándolo. O sea, estaban atentos de que no estaba, que había una sola barca y cómo ellos después se fueron a buscarlo. Sí, hermana. Eso me llama la atención. O sea, realmente estaban al pendiente de Jesús, de todo lo que hacía. Y mire, dice, eh, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado con los discípulos, que estos se habían ido solos. Pero mire, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea, había gente ya esperando a Jesús en Capernaum, pero aparte llegó gente de la que había visto lo que Jesús había hecho. Llegó gente de Tiberias también a ese lugar para buscar a Jesús. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí porque vieron una sola embarcación y los discípulos llegaron ahí solos. Entonces no vieron a Jesús, dice, fueron a buscarlo a Capernaum. O sea, lo andaban siguiendo, pues. ¿Sí? Andaban siguiendo a Jesús, lo andaban buscando. Entonces, creo que es algo importante, ¿no? O sea, que la gente, y vamos a ver en los siguientes versículos por qué lo estaban buscando. ¿Cuál era el motivo de buscar a Jesús? A ver, hermanas, ¿algo más? Hermano Cristian, a Sí, lo hermana. mejor, algunos que sí querían escuchar a Jesús, ¿no? O sea, sí estaban, a lo mejor dispuestos a lo que él venía haciendo, pero a lo mejor algunos, otro era por lo que él hacía, que si venía sanando, si venía haciendo milagros, señales, ¿no? Entonces, pues es como todo en el tiempo que estamos hoy en día, ¿no? Hay personas que siguen a Dios o a Jesús por algo, ¿no? Entonces, eso pasaba en ese tiempo también. Sí, hermana. De hecho, en los versículos anteriores, en los devocionales anteriores, es algo que nos preguntamos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿O cuáles son los motivos de los cuales por qué la gente busca a Jesús? Y a veces decíamos que la gente no llega con los motivos correctos, ¿verdad? Lo vimos en la alimentación. La gente a veces no llega por los motivos adecuados, pero llega. Eh, Pero aquí viene algo interesante. O sea, es cierto, hermanos, que es un proceso buscar al Señor. No sé si estén de acuerdo conmigo.
es un proceso, ¿sí? Es un proceso buscar a Jesús. Y es cierto, porque no toda la gente desde el principio llega con el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto para buscar a Jesús? Verso 29. Creer que Él es el enviado, creer que Él es el Cristo. Por eso todos deberíamos de buscar a Jesús, buscando su salvación. ¿Quién es Él? Conocerlo y recibir lo que Él nos puede ofrecer. Creo que ese es el enfoque adecuado para buscar al Señor, realmente queriendo conocerlo y recibir quién es Él. El detalle es que no todos llegamos así. Ahora, menciono que es un proceso porque en los versículos anteriores, cuando Jesús alimenta a la gente, Jesús sabía, Jesús sabía por qué le seguían. Jesús sabía cuál era la razón. Ahora, y dejó que la gente estuviera ahí. Y dejó que la gente lo siguiera. Y dejó que la gente viera las señales. ¿De acuerdo? Jesús lo sabía y aún así dejaba a la gente, incluso hasta los alimentó. ¿Cierto? Ahora, primer paso, acércate. Probablemente no son los motivos adecuados, pero acércate. Ve, escucha, está presente, observa y el mensaje va a ser la obra y debe haber un crecimiento. No todo se queda ahí, porque ahorita no vamos a regresar a los versículos que estamos, pero vamos a seguir leyendo. Hallándolo al otro lado del mar, le dijeron Rabí. Acuérdese que Rabí, maestro, mi maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. ¿Ok? Ahora Jesús ya no los deja y los sigue alimentando. Ahora los quiere ubicar. Los quiere ubicar. O sea, quiere ubicar su mente. Sí, anteriormente llegaron, tenían una necesidad, escucharon, vieron, me siguieron. Sí, de hecho, acuérdese que esa gente que fue a la alimentación ya venía siguiendo a Jesús desde lo que había visto en Caná. ¿Se acuerda? Eso lo hablamos. O sea, una de las gentes de la multitud que seguía a Jesús en la alimentación venía ya siguiéndolo desde lo que hizo en las bodas. Y ahora lo sigue en la alimentación, ve la señal y lo viene siguiendo otra vez. O sea, la fe de estas personas, las convicciones de quien sigue a Jesús deben crecer. No nos podemos estancar. Creo que es algo que vemos aquí. Entonces, sí, en la alimentación ya los alimenté, okay, pero ya vieron lo que hice. Ya vieron quién soy yo. Ya vieron de qué soy capaz. Y mire, no está aquí, hermanas, no está escrito lo que pasó aparte de la alimentación. O sea, qué Jesús les habló. No está escrito qué les predicó, qué les habló. Pero yo le aseguro que Jesús sí les habló, sí les predicó. Porque él cuando estaba con multitudes no solamente estaba para pasar el día, calladitos todos viéndose unos a otros. No, hermanos. Jesús aprovechaba el tiempo y sabía cómo hacerlo. Digo, no está escrito, man, pero concluimos bíblicamente que cada momento que Jesús estaba con gente aprovechaba para enseñarles algo. Digo, no tenemos el detalle de que habló, sabemos que lo hizo. Entonces, aquí seguimos viendo a la misma gente seguir a Jesús, pero que no está continuando con el proceso, no está creciendo su fe. De hecho, los mismos discípulos estaban creciendo. Acuérdese que ellos, de acuerdo a los pasajes paralelos, si alguien tiene ahí que me lea Mateo 14:13. Mateo 14:13. Y nos vamos a ir poquito para allá, porque aquí no está el detalle ese en Juan. ¿Quién tiene Leo, Mateo? Sí, dice,
Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ok. Ahora, vamos a regresarnos poquito, hermana. Digo, adelantarnos poquito. En el 31, hermana. Eh, De aquí de Mateo 14. 14:31. Sí, Ya. Mateo 14:31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, ¿por qué dudaste? Incluso en sus discípulos estaba la duda. Sí. Cuando Jesús sube a la barca, se calma el viento. Estamos en Mateo 14, 31, 32. Se calma el viento. 33. Los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pues, ¿qué no lo habían entendido? ¿Qué no habían visto lo de la alimentación? ¿Qué no habían estado en las bodas de Caná? ¿Qué no Jesús leímos que lo hizo para que ellos creyeran? Pero la duda continuaba. De cierta manera el proceso estaba avanzando en ellos. Y luego en Marcos 6, 51. A ver quién lo tiene. Marcos 6, 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Se asombraban y se maravillaban. Mire el 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ya vio, ese se lo va a poner aquí. Marcos 6, 52. ¿Por qué se maravillaron? ¿Por qué se asombraron? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, hermanos, regresando ahí a Juan, sí, qué bueno que podamos seguir a Jesús. Qué bueno, pero tenemos que avanzar. O sea, no nos podemos detener, no podemos frenar el proceso. Qué bueno que ya comenzamos. Qué bueno que estamos avanzando como estudiantes, pero tenemos que cuestionarnos nosotros mismos cuáles son nuestros propósitos y nuestros enfoques. ¿A dónde queremos llegar? Porque si, hermanas, hermanos, si nosotros no nos ponemos metas, nos vamos a estancar. Mire ese mismo pasaje de Marcos 6:52 en la Nueva Traducción Viviente dice, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Vamos a ver palabra de Dios para todos. Dice, no podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Su mente no lo podía captar. Entonces, nuevamente, Jesús hace algo que no había hecho antes. No se pone a escucharlos, no se pone a hablarles una parábola, no se pone a preguntarles cómo están. O sea, no, Jesús va directamente al punto. O sea, mire, la gente le pregunta, ¿cuándo llegaste? No te vimos llegar con los discípulos, no vimos otras embarcaciones. O sea, ¿cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Dónde estabas? Y Jesús inmediatamente, ustedes me buscan por lo que vieron no porque vieron las señales, sino porque comieron. O sea, en palabras sencillas, ¿quieren que les vuelva a dar de comer? Porque para eso me buscan nada más. Híjole, mano, qué duro, qué fuerte. Yo la verdad, si a mí hubieran dicho eso, mano,
para empezar, lo primero que hubiera sentido estaría lleno de vergüenza. Me daría mucha vergüenza. Incluso no hallara dónde esconderme, la cara se me hubiera puesto toda roja, roja, roja. Y me hubiera hecho pequeñito y hubiera dicho así como que, ahorita regreso. Y probablemente me hubiera ido o me hubiera escondido atrás de alguien. Ahora, entonces, el punto aquí es para nosotros, o sea, para nosotros, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros? Creo que aquí vemos a unos seguidores. Recuerde que un discípulo es un seguidor. Creo que aquí encontramos a unos discípulos superficiales. Seguidores superficiales o discípulos superficiales. ¿Cómo son estos discípulos superficiales? Siguen a Jesús, sí, pero no entienden, no entienden, no se comprometen, no tienen metas, no tienen buenos enfoques, ven todo fácil. No sé, ¿verdad? ¿Qué piensen ustedes? ¿Cómo será? Porque es lo que yo veo aquí. O sea, sí eran discípulos, sí seguían. Hermanos, hicieron el esfuerzo, porque acuérdense que había tempestad. O sea, se acuerda que había tempestad que también enfrentaron los mismos discípulos. Jesús la calma, pero había tempestad. Entonces, ellos hicieron el esfuerzo de subirse a una embarcación, de ir a un lugar, de preguntar por Jesús, no está aquí, bueno, vamos a buscarlo. Y llegan y no tienen el enfoque correcto. ¿Serviría el esfuerzo? Creo que hay dos respuestas aquí. Sí y no, ¿verdad? Sí sirve si te corriges, si te cuestionas, si te ubicas como Jesús los quería ubicar. Pero si hiciste todo el esfuerzo y al final no te corriges, no te enfocas y sigues igual, ¿serviría el esfuerzo? No, no serviría. Creo que hoy en día, como decía la hermana Erika, muchas veces pasa lo mismo. ¿Y sabe qué es real? Domingo con domingo. Y yo se lo digo por la congregación local. Hay gente visitante que llega domingo a domingo, visitantes, pero les ofreces estudio y no quieren. ¿Sí? A la hora de las clases, de momento se nos empiezan a dormir y son esos visitantes. ¿Sí? Exactamente. Pero llega el momento de la comida y ahí sí comen y hasta piden más. Y yo me pregunto, o sea, no, me pregunto y no entiendo. Y fíjese, o sea, si fuéramos como Jesús, ay, 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 es que hasta me da cosa pensarlo, acercarme y decirle, ¿a qué vienes? ¿Sabe que muchos se ofenderían? Incluso yo creo hasta las mismas personas, a lo mejor ya no vuelven. Pero lo que Jesús hizo, creo que, híjole, también nos debe pensar a nosotros, a poner a pensar a nosotros que vemos esas situaciones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer con estas personas, con aquellos ahora hermanos que domingo a domingo vienen, entre semana no, pero domingo a domingo vienen, hacen el esfuerzo de levantarse temprano, de estar ahí, pero siguen viviendo vidas como si no conocieran a Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿A qué vienes? ¿No cree que sería la pregunta? ¿A qué viniste? Te esforzaste, te levantaste temprano, te cambiaste, aquí estás, pero no aprendes, pero no cambias. Eres superficial, no tienes enfoque, no tienes propósito, no has crecido, no has cambiado. ¿A qué vienes? ¿Por qué vienes? Híjole, mano, es complicado, ¿eh? Pero creo que es una pregunta válida, ¿eh? De alguna manera hay que, si no somos, probablemente a lo mejor nos falte, no sé, a lo mejor nos falte, le hablo como varones o a lo mejor las hermanas cuando tienen clase de mujeres y ven a lo mejor alguna característica así de discípulas superficiales, a lo mejor nos falte, no sé, nos falte ser
claros y a lo mejor hacer estas preguntas o decir como Jesús, ubicarlos y de, ¿sabes qué? Si vienes, hazlo de esta manera, si no, ¿a qué vienes? Pero créame que hoy en estos tiempos la sociedad nos ha hecho tan sensibles y tan ofendidos que le aseguro que si dijéramos esta pregunta o si actuáramos de esta manera, no solamente a los que les decimos, sino unos cuantos más se ofendieran de que hiciéramos estos comentarios o preguntas. Pero Jesús lo hizo. Y otra vez, el propósito no es hacerle daño a nadie. El propósito no es que esos amigos visitantes ya no coman, no, ese no es el propósito. El propósito no es que ya no vengan, no. El propósito es que tengan el enfoque correcto del por qué siguen a Jesús. Ese es el propósito. Por eso a nuestros hermanos, si les dijéramos esto o se los decimos de otra manera, no es el propósito que se sientan mal en cuanto a su persona y ya no quieran nada con él. No, el propósito es reflexionar que si estamos haciendo el esfuerzo de buscar al Señor, lo hagamos bien. Esto sí lo llegué a escuchar de un hermano en una ocasión, en una clase de jóvenes, cuando era joven, ¿verdad? El hermano dijo esto: si ustedes vienen aquí a reunirse, pero el resto de días viven como si no conocieran a Jesús y no piensan cambiar, mejor váyanse a disfrutar del mundo, porque aquí están perdiendo el tiempo, porque ni se vuelven buenos cristianos y ni disfrutan del mundo. Mejor váyanse a disfrutar del mundo, váyanse a disfrutar del mundo, disfruten, gocen del mundo, porque ni disfrutan bien y ni son buenos cristianos, y al final van a acabar igual, porque cristianos a medias no ganan nada, van a acabar igual que el mundo. ¿Sí? Entonces, si no piensan cambiar, mejor váyanse a disfrutar del pecado. Váyanse. Y yo lo escuché la primera vez que lo escuché, pues lo escuché que lo dijo 2 veces. Y la primera vez que lo escuché dije yo, ay, qué fuerte. Pero tienes razón. Ni estamos bien entregados, ni aquí ni allá. Y a medias el Señor no quiere nada. No sé, hermanas, ¿qué piensan al respecto acerca de este comentario acerca de estos discípulos superficiales que estaban siguiendo a Jesús y de la ubicada que les dio Jesús y la exhortada que les dio Jesús respecto a decirles, ustedes vienen solamente por la comida? ¿Qué piensan de esto, hermano? Hermano, Sí, hermana. lo que usted está hablando ayer, una hermana dio un estudio referente de Jeremías, que en el versículo 5, en el 31, al final dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Es como algo así, como que todos pensamos que podemos hacerlo a nuestra manera, y el capítulo 5, 6, 7 de Jeremías solamente dice que es a su manera. Entonces, es algo muy parecido a lo que usted está diciendo, porque hay veces que podemos ir y estamos cumpliendo, ir todos los domingos, pero estamos entregándole estamos alabándolo de corazón, estamos ahí realmente, porque también pueden ser hermanos fieles que van todos los domingos, todos van siempre, pero estaremos de corazón y de mente ahí, porque yo creo que es algo que debemos cuestionarnos todos nosotros. Y sí, pasa mucho en las congregaciones que van visitantes y de hecho se quedan como al break y ya el estudio ya no se queda, se van. Pero también hay hermanos que no se quedan a los estudios. Por eso le digo, entonces es algo como decir, pensamos que lo estamos haciendo bien. Lo pensamos, pero en realidad tenemos que pensar cómo nos dice el Señor, cómo el Señor quiere que hagamos las cosas. Sí, hermana. Sin duda, ese es el punto, porque oh, si no se nos dijera lo que Jesús veía en los discípulos,
Creo que para nosotros los discípulos eran hombres fieles, pero el Espíritu Santo dice que eran duros de corazón, que no entendían, que dudaban de Jesús, que eran hombres de poca fe. Jesús se los dijo varias veces. Si no, si el Espíritu Santo no lo dijera, nosotros vemos lo superficial, que lo seguían, que andaban ahí, que le pasaron la cesta, que trajeron al muchacho, todo bien con ellos, pero se da cuenta cómo a veces lo que está a la vista no es lo real, sino lo que Dios ve. Yo se lo he dicho en otra ocasión, o no sé si ustedes o alguien lo ha escuchado que lo menciono. Hay tres maneras de verse. Lo que yo veo de mí, lo que los demás ven de mí y lo que Dios ve de mí. Yo de mí mismo puedo decir qué barbaridad y qué barbaridad conmigo. Ando al 100, ando excelente. No hay otro como yo. Pura fidelidad. Eso es lo que yo digo de mí. La pregunta es, ¿y qué ven los demás de mí? Que soy superficial, que soy orgulloso, que soy pecador, que soy tibio. ¿Qué ven los demás de mí? Pero aquí viene la realidad. ¿Qué es lo que Dios ve de mí? Esa es la realidad. Yo podré pensar de mí maravillas y podré pensar que soy el más fiel de todos, porque superficialmente podría ser así, pero ¿y el interior? ¿Y las intenciones? Recuerde que en la era cristiana el Señor no solo juzga las acciones, sino también las intenciones. Las intenciones del corazón el Señor las ve, no solamente lo que por fuera. En otra ocasión dijo Jesús, Señor, Señor, ustedes dicen, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, qué bonito que la gente siga a Jesús desde Caná, desde Tiberias y las regiones vecinas y luego Capernaum. Qué esfuerzo tan enorme, qué grande ejemplo. Hermanos, hay que ser así, viajar siguiendo a Jesús gastando tus recursos y a pesar de las tormentas. Y qué bonito se oye esa parte. Pero cuando llegas con Jesús, Él te dice la realidad. Eso es lo que hay que cuestionarnos nosotros. Nuestros esfuerzos son en vano. eh, Nos concentramos en lo que vale la pena. Como le decía hace rato, tenemos enfoques correctos, buenos propósitos, estamos creciendo, estamos madurando, estamos sirviendo, ¿en qué lo estamos haciendo? Esa es ahí la cuestión, ¿verdad? Bueno, no sé qué más alguien quiere comentar. Y fíjese, bueno, antes de dejarles, ahorita estaba para cerrar aquí lo de Jeremías que citó la hermana. Ahí en el 7 precisamente, hermana, creo que le estaba comentando ahí en las clases, que en el capítulo 7 le llamamos una vida de apariencias. En el 7 ese capítulo 7 de Jeremías está bien tremendo también. El pueblo dice que Jeremías se para a la puerta y les empieza a dar un sermón. Y dice que ellos adoraban, ofrecían sacrificios, se reunían y decían ellos, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Pero salían y se ponían a ofrecer sacrificios a los dioses. Salían y se portaban mal con sus prójimos. Y el Señor les llama la atención. Ese capítulo 7 una vida de apariencias. Que no nos vaya a pasar lo mismo, hermanos. Ese es el punto. Entonces, a buscar los enfoques adecuados. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Qué más piensan al respecto? Hermano Cristian, Sí, hermana, adelante. pues sí que es como una reflexión bien, bien grande y bien profunda, ¿verdad? Para nosotros, sí, como que esas palabras sí pesan, sí, pues tienen un peso bien grande, porque, porque estamos hablando de personas, ¿verdad? Pues que van a la iglesia, que son visitantes, pero nosotros mismos podemos ser así, o sea, yo respetando a todos, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando por mí, que nos pueda pasar, hermano, que como usted está mencionando, puede que cada domingo vayamos a la iglesia y cada domingo, pero
cómo estamos yendo, o sea, cómo está nuestro corazón y como dice, y si salimos y hacemos otras cosas. La semana pasada nos estaba hablando el hermano Horacio nos dio como una pequeña reflexión acerca de Pablo, del aguijón que tenía, sí, el aguijón, ¿verdad? Ujú. Y que estaba diciendo, nos explicó el hermano que pues las debilidades, tenemos debilidades que eso nos impiden hacer ciertas cosas para el Señor. Y esas mismas debilidades creo que pues yo en mi caso, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude por medio de su espíritu, nos ayude a recordar lo que estamos haciendo mal y lo que no estamos haciendo por Dios a la misma vez, ¿verdad? Para que no caigamos en esto que usted está diciendo, que podamos ser incluso hermanos solamente por apariencia y que en realidad no estemos siendo tan fieles, porque aunque nosotros digamos, sí, yo voy, sí, yo hago eso, quien en realidad conoce nuestro corazón es Dios. Tal vez nosotros se nos olvide recordar y pensar eso, ¿verdad? Que podemos aparentar o que podemos decir o hacer ciertas cosas, pero se nos olvida muchas veces que Dios conoce nuestro corazón y que Él sabe en realidad lo que estamos pensando y nuestras intenciones que tenemos. Entonces sí, como que es algo como para que reflexionemos bien de verdad si lo que estamos haciendo bien, si estamos siguiendo a Jesús de veras como lo estamos siguiendo, como Él quiere que lo sigamos, estamos con Él como Él quiere, o porque sería muy triste que estuviéramos como todos aquellos que acaba de mencionar que solo lo seguían por algún interés. Sería muy triste. Entonces creo que es una reflexión bien fuerte, bien pesada para que pues para que la tengamos en nuestra mente y consideremos, ¿verdad? Si de pronto no estamos haciendo bien o de pronto no estamos haciendo algo que Dios quiere que hagamos. O sea, es una reflexión fuerte y buena pues, para todos. Muy bien, hermano. Sí, y fíjese, no solamente por buscar a Jesús por un interés, a lo mejor ni sin interés, sin propósito, o sea, por rutina, pues ya nomás es una rutina, ¿verdad? Que esa es otra, esa es parte de lo superficial. Hermana Basilia. Sí, hermano, acerca de hace rato que comentaba de los cristianos superficiales. A veces lo vemos así como que, bueno, es que no están maduros, van y hacen esto, hacen como que sí están en la adoración correcta, pero muchas veces no vemos más allá de que hay hermanos que sí son así, pero que llevan años y no quieren cambiar, y eso arrastra a los nuevos a ser igual de superficiales, que no se quieren comprometer porque pues el que pone el ejemplo pues está igual. Entonces no hay cambios y muchas veces eso es lo que dicen, no, pues si lo hace él, pues lo puedo hacer yo, está bien. Y sí, como dice la hermana, hay que ponernos a reflexionar y que no caigamos en eso, en ser superficiales, ir nomás porque sí a cumplir, sino realmente a entregarnos completamente y que sea una adoración correcta, porque pues así, pues como usted lo decía, ¿para qué vamos si nomás vamos a ser hipócritas? Sí. Sí, Jesús usa también esas palabras, ¿verdad? Le llama así precisamente a los fariseos, ¿verdad? Hipócritas, a otros ciegos, guías de ciegos. Eh, Jesús era muy directo, ¿verdad? En muchas cosas hay momentos en los que no daba vueltas al tema, ¿no? Directamente al punto. Y como le decía, o como iniciamos, ¿verdad? Para ir terminando, acercarse a Jesús, seguir a Jesús es un proceso, ¿sí? El proceso, vamos a ser muy directos con lo que estábamos leyendo. El proceso de los seguidores de Jesús, de algunos o de un grupo, cierto grupo comenzó en Caná. Luego siguieron a Jesús cuando la alimentación y lo veían y lo seguían y ahora lo siguen aquí a Capernaum. Bueno, ok, sí, vas creciendo, vas aprendiendo, pero también en tu proceso de discípulo viene la evaluación. O sea, parte del proceso del discípulo es la evaluación.
y Jesús los está invitando a que hagan esa evaluación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo va tu camino? ¿Cómo va tu crecimiento? ¿Cuál es tu propósito? Entonces, de vez en cuando es necesario, yo creo que hagamos esa evaluación como discípulos del Señor, como estudiantes de la palabra, en dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Y realmente poner la mirada donde se debe. Aquí Jesús, ya para concluir en el 6, hermana Ceci, si nos puede ayudar leyendo el 6, 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Sí, hermano. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, con eso vamos a terminar. Trabajad no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Y mire este pasaje de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, comed sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma, vuestra alma. También Jesús lo dijo en Mateo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, vamos a Jesús, vamos a buscar a Jesús, pero el alimento que debemos buscar de Él no es el alimento material, sino el alimento para el alma. Debemos de buscar, fíjese, un gran enfoque aquí, entonces sería, busquemos a Jesús para saciar nuestra alma. ¿Sí? Creo que sería un punto ya de conclusión aquí de esto. Si hemos de buscar a Jesús, busquemos llenar, pero no nuestras barrigas, sino nuestras almas, nuestro corazón. Entonces, que se quede ese pensamiento con nosotros, que nada nos distraiga. Previo a esto también vimos distracciones, ¿verdad? A Pedro lo distrayó el viento del mar, perdió la vista, se hundió. Ahora que no nos distraigan tampoco lo material, que no nos distraigan ni los problemas y que no nos distraiga tampoco lo material. A un lado las distracciones y los ojos puestos, bien ubicados realmente en lo que debemos, en Jesús. ¿Sí? Bueno, si Dios permite, el jueves continuamos y ya nos vamos a los detalles. Nada más estamos dando una pasadita a lo que vamos a estar leyendo, ¿verdad? O sea, no estamos viendo bien los detalles, solamente ah, estamos avanzando y leyendo y viendo de qué se va a tratar lo que viene. Porque creo que es importante, porque si no me equivoco, más adelante es cuando Jesús habla, sí, en el 35, de que Él es el pan. Él es el pan. ¿Se acuerda que a la mujer samaritana habló del agua? Pero no del agua que ella vio, sino de otra agua. Jesús es esa fuente de agua. Y ahora aquí Jesús va a hablar del pan, pero no del pan del que ya habían comido, sino de otro pan. Allá hay un agua, otra agua que llena el alma. Aquí hay otro pan, pan que llena el alma. Entonces Jesús nos habla de un pan y de un agua diferente. Pan y agua, no físico, sino pan y agua que llenan el alma, del que habla Isaías. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer oración y si Dios nos permite, nos vemos ahí el jueves para ahora sí regresarnos y ya ver todos los detallitos. Ya creo que hasta geográficamente estamos más ubicados. Digo, a mí no me gusta andarme saltando mucho, oyéndome otras partes, pero se acuerda que andábamos averiguando que si estaba en Tiberias, que si no estaba, que si se fue a dónde, y aquí ya vamos llegando y ya nos damos cuenta ya con
ya con nombres de dónde andaba, dónde venía. Entonces ya hasta en el mapa nos podemos ubicar mejor. Pero ya eso lo hacemos el jueves, si Dios permite. Ya nos vamos ya ubicando mucho mejor con lo que está haciendo Jesús y cómo incluso hasta va viajando, ¿verdad? A qué lugares está yendo y pues la gente que lo sigue. ¿Sí? Vamos a orar así como estamos y pues a los que lo vemos en la noche, ahí nos vemos más nochecita. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, dándote, Padre, gracias por este momento de estar juntos. Gracias, Padre, por dejarnos cantarte, por también dejarnos, Padre, expresarte algunas peticiones y también agradecimientos. Y sobre todo, Padre, por permitirnos continuar nuestra lectura de esta porción de la Escritura, Padre, tan importante y que nos llena tanto al escuchar y ver estos ejemplos y ver cómo los discípulos crecían y cómo la gente que seguía a tu hijo también era desafiada, evaluada, Padre. Nos enseña cómo también nosotros que somos seguidores tuyos, hemos de también crecer, evaluarnos em, y también aceptar esos desafíos que nos presenta tu palabra para ser mejores. Nos encomendamos, Padre, en tus manos, nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, a nuestros hijos y las congregaciones donde estamos, Padre. Nos depositamos en tus manos porque sabemos que tú eres el único Padre que nos puede ayudar a mejorar, a crecer y a cambiar. Ayúdanos, Padre, a aprovechar toda oportunidad de estar contigo, de aprender tu palabra, de estar con nuestros hermanos para crecimiento. Ayúdanos, Padre, a poder realmente poner los ojos en tu Hijo Jesucristo y que nada nos distraiga de este hermoso camino que una vez decidimos comenzar. Ayúdanos a recordar, Padre, que el bautismo no fue la meta, sino solamente fue el inicio de la carrera cristiana y debemos de continuar avanzando, saltando estos obstáculos, evadiéndolos, Padre, y evitando toda tentación que nos saque de este camino y llegar a la meta, esa meta prometida, esa vida eterna, Padre, que nos ofreces al final de esa carrera. Nos ponemos, Padre, en tus manos para el resto del día y las actividades que hemos de realizar. Por favor, Padre, acompáñanos, permite que estemos con bien y a los hermanos que vemos por la noche para seguir estudiando, Padre, que nos podamos ver y los hermanos que vemos hasta el próximo jueves, que nos podamos volver a encontrar, Padre, para seguir leyendo más de tu palabra. También nuevamente seguimos poniendo las peticiones que se nos dijeron al iniciar en tus manos, Padre. Por favor, obra en la vida de nuestras hermanas, en las congregaciones y en las familias. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a aceptar siempre tu divina voluntad. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Un abrazo.